John y su oso Ted han sido inseparables desde la infancia, pero a sus 35 años la convivencia con su relampamigo empieza a complicar las cosas, especialmente con Lori, la novia de John, quien ya no soporta el caos y la irreverencia de Ted. Todo llega a un punto crítico cuando Lori lanza un ultimátum: o ella o el oso. Y si crees que eso es todo, la segunda parte de la historia se vuelve aún más interesante. Ted será llevado a juicio para decidir si es una persona con derechos legales o simplemente una propiedad. Este análisis te hará dejar de pensar en esta película como un simple chiste para descubrir lo profunda que realmente es. A John, un niño de Boston, le cuesta ser amigos. Incluso otros chicos que son molestados también se burlan de él. John desea con todo su corazón tener un amigo verdadero y promete que, si lo encuentra, nunca lo dejará ir. En Navidad, John recibe como regalo un oso de peluche al que llama Ted. Se encariña de inmediato con él, sintiendo que por fin tiene un amigo con quien compartir sus secretos. John sueña con que Ted pudiera hablar para ser su mejor amigo para siempre. El deseo de un niño es muy poderoso, y al día siguiente John se despierta para descubrir que Ted está vivo y hablando. Emocionado, corre a contarles a sus padres, quienes al principio se asustan al ver al oso parlante. Sin embargo, al notar que Ted es inofensivo, lo aceptan como un milagro de Navidad. La noticia de Ted, el oso que habla, pronto se difunde por todo el país, convirtiéndolo en una celebridad. A pesar de la fama, Ted nunca olvida a John. Una noche, ambos se refugian del ruido de los truenos que les aterran y se bautizan como los relampamigos, prometiéndose serlo para siempre. Una promesa que jamás rompen. Con el tiempo, Ted y John pierden popularidad. 27 años después, John tiene una novia llamada Lori y Ted sigue siendo parte de su vida. Los tres viven juntos en el mismo departamento y pasan mucho tiempo juntos. Un día, mientras fuman hierba, Ted charla sobre chicas, sustancias y Flash Gordon, el personaje favorito de ambos. John, emocionado, le sigue la corriente. Cuando se da cuenta de que llega tarde al trabajo, se prepara apresuradamente, pero se siente incapaz de conducir por su estado. Ted, por supuesto, se ofrece a manejar. En el camino al trabajo, un alquiler de coches, Ted termina dañando un auto. El gerente Thomas regaña a John por su tardanza y le recuerda que su único trabajo es no arruinar las cosas, ya que pronto ocupará su puesto. Le pide que sea más responsable, pero la lección no dura mucho. Momentos después, John está en el sofá de su casa, fumando hierba y viendo Flash Gordon con Ted. Lori llega de trabajar y esa noche ambos hablan sobre la cena para celebrar su 4º aniversario. Ella insiste en que no necesitan ir a un lugar caro, solo quiere pasar tiempo con John, pero él insiste en llevarla al mejor restaurante de la ciudad para demostrarle cuánto la ama. Justo cuando están por tener un momento romántico, un trueno interrumpe y John, asustado, se aparta. Lori le señala que con 35 años ya debería haber superado el miedo a las tormentas. Ted entra en la habitación y se une a John para cantar la canción de los relampamigos. A la mañana siguiente, en el trabajo, Lori comenta con sus colegas los problemas de su relación. Su novio de 35 años todavía necesita a su osito de peluche para dormir durante una tormenta. Las compañeras de trabajo de Lori critican a John. Una menciona que trabaja en un alquiler de coches, pero Lori responde que eso no le importa. Lo que valora es su buen corazón y que se divierten juntos. Solo quiere que John ponga su vida en orden y cree que el oso lo frena. En medio de la charla, Rex, el jefe de Lori, la llama a su oficina y coquetea. Lori le deja claro que no está interesada y pide volver a trabajar. Esa noche, John y Lori celebran su aniversario en un restaurante elegante. John le da a Lori una caja pequeña, emocionándola al instante, pero dentro solo hay unos aretes baratos que a ella le habían gustado en un kiosco. Lori no puede esconder su decepción, pero John le promete que algún día le dará un anillo, solo que ahora no tiene suficiente dinero. Lori acepta, pero le dice que nunca triunfará si sigue perdiendo tiempo con Ted y le pide que lo eche. John se molesta y cambia de tema. Aquí hacemos una pausa para analizar a John. Un hombre relajado, despreocupado y algo inmaduro que evita asumir responsabilidades y compromisos serios. Su pasado nos da pistas para entenderlo. Desde el inicio de la película vimos que no tenía amigos y hasta los niños acosados lo acosaban. En ese contexto apareció Ted, su refugio emocional, quien le dio seguridad y aceptación cuando se sentía solo y rechazado, ayudándolo a enfrentar el mundo mientras crecía. El problema es que parece que John nunca dejó atrás esa etapa. En términos psicológicos, podríamos decir que quedó fijado en ese momento de su desarrollo. Esto sucede cuando una persona no logra resolver completamente una etapa emocional o psicológica y como resultado sigue regresando a ella, buscando el mismo alivio o las mismas respuestas que encontraba en ese entonces. Para John, su actitud inmadura y desordenada, su resistencia a asumir de forma seria las responsabilidades de la vida adulta y su incapacidad para separarse de Ted son un reflejo de esa fijación. Sin Ted, el mundo sigue siendo tan caótico y hostil como lo era cuando era joven. Ted fue un salvavidas para John en un momento crítico de su vida, pero ahora, si realmente quiere crecer y seguir adelante,
tendrá que encontrar la forma de dejar atrás esa dependencia. Al regresar a casa, John nota que olvidó su teléfono y se queda buscándolo en el coche, mientras Lori sube primero. Ahí se encuentra una desagradable sorpresa. Ted había llamado a unas damas de la noche y dejado el departamento sucio de todas las formas imaginables. Incluso hay excremento en el suelo. Lori, con toda la razón, entra en pánico. Finalmente, John aparece impactado y horrorizado por el desastre, lo que sorprende a Ted. Después de este incómodo encuentro, John habla con Ted y le dice que debe mudarse. Le explica que necesita más privacidad con Lori y que lo ocurrido la noche anterior complica las cosas. Asegura que tanto Lori como Ted son las personas más importantes para él y está tratando de mantenerlos a ambos en su vida. John admite que Lori lo está obligando, pero aclara que eso no significa que no puedan seguir viéndose con frecuencia. Ted menciona su promesa de ser amigos para siempre, pero John le explica que, si no hace esto, perderá a Lori, a quien ama mucho. También le promete ayudarlo a encontrar un lugar propio. Finalmente, Ted acepta. Antes de continuar con el video, quiero darte una recomendación que puedes usar para poder ver los catálogos completos de tus plataformas de streaming favoritas. Por si no lo sabías, no tienes acceso completo a tus servicios de streaming. Cuando entras a estas plataformas, lo que puedes ver es el catálogo permitido en tu región y lo mismo pasa con los videos de YouTube. Existen algunos que están bloqueados para tu región. Bueno, lo que puedes usar para poder ver contenido que solo está permitido en otras partes del mundo es un VPN llamado ExpressVPN, que además es el patrocinador del video de hoy. Este VPN ofrece servidores distribuidos en más de 100 ubicaciones globales. Esto te da la posibilidad de ver programas de diferentes partes del mundo, acceder a redes sociales y encontrar mejores ofertas. Otra de las ventajas de usar ExpressVPN es que protege datos personales y comunicaciones, incluso en redes Wi-Fi públicas no seguras. Esto asegura que todos tus datos, contraseñas y cuentas estén a salvo. Con ExpressVPN, todo tu tráfico pasa a través de un túnel VPN seguro, tu dirección IP está oculta y tus datos están cifrados. ExpressVPN está disponible para todas las plataformas, Windows, macOS, Android, iOS y más. Tienen una estricta política de no guardar registros, por lo que nadie verá tu actividad online, ni siquiera ExpressVPN. Puedes usar una suscripción para proteger hasta 8 dispositivos a la vez y puedes compartirla con tu familia y amigos. Hay una garantía de reembolso por 30 días y atención al cliente 24/7, así que todo es sin compromiso. ExpressVPN me ha ofrecido su mejor oferta, un descuento del 48% y 3 meses adicionales gratis. Si quieres aprovechar este descuento especial que ExpressVPN nos está ofreciendo a los usuarios del canal, entra al enlace en la descripción y aprovecha este descuento especial. Al día siguiente, John anima a Ted para una entrevista de trabajo en un supermercado, aunque Ted espera no ser contratado. Durante la entrevista, Ted se esfuerza por no conseguir el empleo de cajero, insultando al entrevistador y evitando responder sus preguntas. Sin embargo, el entrevistador Frank se divierte con su actitud y lo contrata. Más tarde, Ted y John van al parque a pasar el rato, como siempre, incluyendo algo de hierba. Mientras preparan todo, un hombre llamado Donnie se acerca junto a su hijo Robert. Donnie confiesa que ha seguido a Ted desde que era niño y pregunta si John estaría dispuesto a venderlo. Ofendidos, John y Ted dejan claro que Ted no está en venta. Donnie, sin embargo, le da a John su tarjeta por si cambia de opinión. Esa noche, John ayuda a Ted a mudarse. Una vez terminan, se separan por primera vez en sus vidas. Al día siguiente, Lori agradece a John por hacerlo y finalmente comparten un momento íntimo juntos. Luego, Ted trabaja como cajero en el supermercado. Allí conoce a Tammy Lynn, una nueva empleada, e intenta coquetearle de forma algo inapropiada. A pesar de todo, Ted logra impresionarla. Tras su turno, Ted llama a John para invitarlo a fumar hierba. Aunque John primero se niega porque quiere ser mejor para Lori, Ted lo convence diciendo que será rápido. John inventa una excusa en el trabajo y se reúne con Ted. Ambos consumen y conversan sin preocuparse. Desde pequeño, John ha sido inseparable de Ted, por lo que esa inmadurez que lo define siempre ha estado presente. Cuando Lori lo conoció, probablemente lo aceptó así. Quizás incluso le pareció encantador. Tal vez creyó que con el tiempo cambiaría o que ella podría ayudarlo a hacerlo. Este es un error común en las relaciones. Entrar con la esperanza de que la otra persona cambie o pensando que uno puede ser el motor de ese cambio. Es cierto que hay excepciones, sobre todo cuando alguien realmente desea cambiar. Sin embargo, en el caso de John, no hay señales de que ese sea su caso. Él parece estar perfectamente cómodo con su vida tal y como es. Disfruta de su relación con Ted y no muestra interés en tener mayores aspiraciones personales o profesionales. De hecho, cuando John decidió pedirle a Ted que se mudara, pareció haberlo hecho más por presión que por un verdadero deseo de cambiar su vida. En realidad, no parece que John perciba que haya algo malo en lo que hace. Y cuando alguien no ve un problema en su comportamiento, no solo es difícil que cambie, sino que si lo hace bajo presión, es probable que con el tiempo eso genere mucho resentimiento. No quiero decir que alguno de los dos, John o Lori, esté completamente equivocado o que haya un culpable en esta situación, sino que simplemente parece que no sean el uno para el otro. Lori está buscando
a alguien que John no es, mientras que John está tratando de convertirse en alguien que no quiere ser. Y ahí está el verdadero conflicto. Y esta dinámica es un terreno fértil para la frustración y la infelicidad. Lori, aunque quiera a John, probablemente nunca estará del todo satisfecha porque sus expectativas no se cumplirán por completo. Y John, aunque quiera a Lori, terminará sintiéndose presionado y eventualmente agotado por tratar de encajar en un ideal que no encaja con quien es. Al final, ninguno de los dos es un villano. Ambos están actuando según sus deseos y necesidades. Sin embargo, sus diferencias fundamentales hacen que, a pesar del amor que puedan sentir, no sean compatibles a largo plazo. Más adelante, Ted y Tammy Lynn son sorprendidos teniendo relaciones íntimas en la bodega del supermercado. Pero en lugar de castigarlos, su jefe, impresionado por su actitud atrevida, le da un ascenso a Ted. Más tarde, Ted y John organizan una cita doble con sus parejas. Sin embargo, las cosas se tensan rápidamente cuando Tammy se ofende con Lori y comienza a insultarla. Molesta, Tammy sale furiosa del restaurante y Ted la sigue. Lori, por su parte, confronta a John diciéndole que sigue actuando como un niño al priorizar a Ted y mentir para pasar tiempo con él. John promete cambiar, pero Lori le deja claro que esta es su última oportunidad. Otro día, John y Lori asisten a una fiesta en la lujosa mansión de Rex, el jefe de Lori. Rex da a John un recorrido condescendiente por la casa mientras deja a Lori con sus compañeras. A solas, John le dice a Rex que sabe cómo trata a Lori en el trabajo y le desea que contraiga una enfermedad. Rex intenta justificarse, pero son interrumpidos por una llamada de Ted, emocionado porque ha organizado una fiesta y Sam Jones, el actor de Flash Gordon, está en su casa. John intenta negarse diciendo que está a prueba con Lori, pero Ted lo convence al recordarle que Flash Gordon marcó su vida y simboliza su amistad. John abandona la fiesta y va a casa de Ted, donde queda sorprendido por la presencia de Flash. Después de unos tragos y un poco de polvo blanco, John decide quedarse. Cuando se le pasa el efecto, se da cuenta de que dejó a Lori sola toda la noche. Al intentar volver, Lori lo está esperando en la puerta y decide terminar con él. Ted trata de que John vuelva a la fiesta, pero John lo reprende diciendo que Lori tiene razón y que con Ted nunca tendrá una vida. Ted se va a un hotel. El miedo a enfrentar el mundo solo también aplica para Ted. Ninguno de los dos sabe cómo enfrentarse al mundo sin el otro. Por eso Ted llamaba a John y trataba de convencerlo de que siguieran haciendo lo mismo de siempre, como si nada hubiera cambiado, incluso sabiendo que eso podía afectar la relación de John con Lori. Es cierto que John tiene la libertad de decidir, pero Ted lo conoce demasiado bien y sabe cómo influir en él. Cuando eres amigo de alguien, lo lógico es querer lo mejor para esa persona, incluso si eso implica aceptar cambios que pueden ser incómodos o dolorosos. Si sabes que tu amigo está intentando avanzar o seguir un nuevo camino, el deber de un buen amigo es apoyarlo en ese proceso, no estancarlo ni impedir su crecimiento. En este caso, Ted no estaba priorizando el bienestar de John, sino su propia comodidad. La dinámica entre John y Ted, hasta este momento, funciona como una metáfora de esas relaciones en nuestra vida que, aunque fueron importantes en el pasado, ahora nos detienen e impiden que avancemos. A veces tenemos aspiraciones, metas o deseos que ciertas relaciones o dinámicas comienzan a obstaculizar. Muchas de estas relaciones sobreviven más por nostalgia que por relevancia actual. Nos aferramos a lo que alguna vez fueron, pero evitamos reconocer que ya no nos están ayudando a avanzar. Esto no significa que debamos cortar todos los vínculos que se vuelvan difíciles a la primera señal de conflicto, pero es importante reflexionar si esas relaciones están alineadas con el rumbo que queremos tomar en nuestra vida. En algunos casos es posible ajustar la dinámica y encontrar un nuevo equilibrio que funcione para ambas partes, como podría intentarse con John y Ted. Sin embargo, también hay momentos en los que, por más que lo deseemos, la única opción saludable es despedirnos. Hacerlo puede ser muy doloroso, pero aferrarnos a una relación que nos detiene, que consume nuestro tiempo y energía sin permitirnos crecer, puede ser aún más doloroso a largo plazo. Hay un costo emocional y personal muy alto en mantener esas dinámicas, y ese costo se siente cuando miramos atrás y nos damos cuenta de cuánto nos estancamos por miedo a soltar. Una semana después, Rex invita a Lori a una cita aprovechando su reciente ruptura. Aunque al principio duda, Lori acepta después de que Rex le dice que merece ser tratada como alguien especial y promete no molestarla más si no la pasa bien. Mientras tanto, John está deprimido y Ted lo visita para contarle sobre la cita de Lori. John se enfurece y lo culpa por todo, pero Ted lo enfrenta y le dice que no asume responsabilidad por sus actos. Pelean fuertemente, pero después de desahogarse, hacen las paces. Para ayudar a John a recuperar a Lori, Ted lo lleva a su cita con Rex en un concierto de Norah Jones. Ted, que conoce a la cantante, aprovecha la pausa para llevar a John al camerino y consigue que suba al escenario. Norah presenta a John, quien canta para Lori. Aunque lo abuchean y lo sacan del escenario, Lori valora el gesto
deja a Rex y se va a casa sola. Al día siguiente, Ted visita a Lori. Le dice que John la ama más que a nada y admite que lo presionó mucho. Le pide que le dé otra oportunidad y promete desaparecer de sus vidas. Lori va a buscar a John, pero justo después de salir, Donnie captura a Ted y lo lleva a su casa. Ahí Ted descubre que Donnie siempre planeó capturarlo. Donnie le confiesa que, de niño, pidió un oso mágico como Ted, pero su padre le dijo que no. Desde entonces prometió nunca negarle algo así a su propio hijo. Ted distrae al niño proponiendo jugar a las escondidas. Aprovecha el juego para escapar de la habitación y llamar a John. Mientras tanto, Lori y John comienzan a reconciliarse, pero su momento se interrumpe cuando Ted llama pidiendo ayuda. Gracias a la tarjeta de información de Donnie, Lori y John localizan su paradero y se dirigen hacia allá. Donnie sorprende a Ted y lo encierra en la cajuela antes de salir conduciendo. Lori y John llegan justo a tiempo para verlo partir y comienzan una persecución a alta velocidad. Ted provoca un accidente y logra escapar del auto, pero Donnie lo persigue. Ted sube a una torre de luz, pero Donnie lo alcanza y tira de su pierna, haciendo que el oso se parta en dos y caiga. Al llegar la policía, Donnie escapa. John y Lori encuentran a Ted destrozado con el relleno esparcido. Ted se despide y le pide a John que no pierda a Lori. Poco después, Ted deja de vivir. Devastados, Lori y John recogen los restos y los llevan a casa para intentar repararlo, pero no logran que vuelva a la vida. Esa noche, Lori ve una estrella fugaz y pide como deseo recuperar su vida como era antes, con John y Ted. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Ted regresa. John le agradece a Lori y le propone matrimonio. Poco después se casan, con Flash Gordon como el oficiante. Rex dejó de molestar a Lori, pero cayó en depresión y murió poco después por una enfermedad. Aquí termina la primera película y a continuación empezamos con la segunda. Con el tiempo, Ted y John ajustan su relación y cada uno encuentra su propio camino, continuando siendo mejores amigos. Ted continúa su relación con Tammy Lynn y terminan casándose con Flash Gordon como oficiante. Sin embargo, en la recepción, John está triste porque se divorció de Lori hace 6 meses. Un año después, la luna de miel de Ted y Tammy ha terminado. Las deudas se acumulan y sus trabajos como cajeros en el supermercado no les alcanzan. Ted se queja de los gastos de Tammy en ropa, mientras ella lo critica por gastar demasiado en hierba. Las peleas suben de tono y llegan a insultarse. Ted se desahoga con John en un bar. Una camarera coquetea con John y le da su número, pero él no está interesado. Sigue afectado por su divorcio y no quiere involucrarse con nadie. En el supermercado, Ted y Tammy siguen distanciados hasta que una compañera de trabajo sugiere que un hijo podría salvar su matrimonio. Ted se disculpa con Tammy, le dice que la ama y propone tener un bebé. Y ambos están emocionados por la idea. Más tarde, John y Ted fuman hierba. Ted le cuenta a John su plan para tener un bebé, mencionando a Flash Gordon como posible donante, ya que Ted no tiene genitales. Mientras usa la computadora de John, Ted descubre su historial de contenido para adultos y le sugiere que salga a conocer gente. Finalmente, lo convence de destruir la computadora. Hasta aquí podemos ver cómo la amistad entre John y Ted ha evolucionado hacia algo más maduro. En el pasado vimos un lado egoísta de Ted poniendo su propia comodidad por encima del bienestar de John. Ahora estamos viendo un cambio importante. Ted se dio cuenta de que John estaba consumiendo demasiado contenido para adultos y en lugar de ignorarlo o reforzar ese comportamiento, decidió intervenir. Ted ahora demuestra ser un verdadero amigo, preocupado por lo que está pasando John, y lo intenta ayudar a salir de esa situación. Ahora vemos a Ted empujando a John hacia adelante. La verdadera amistad no siempre se trata de compartir risas o buenos momentos, sino de estar ahí cuando las cosas se complican, ayudando a los amigos a ser mejores, incluso si eso significa hacerlos enfrentar verdades incómodas. Ted y John visitan a Flash Gordon, pero él explica que no puede donar porque su conteo de esperma es muy bajo por las sustancias que consumió en los años 80. Deciden entonces que la única opción comparable a un superhéroe es Tom Brady y planean robar su esperma. John se hace pasar por técnico de aire acondicionado y corta el sistema de Brady. Esa noche, cuando Brady abre su balcón para refrescarse, Ted y John entran para intentar robar su líquido, pero Brady se despierta y los echa. Afuera, John confronta a Ted por no haberle pedido a él ser el donante. Ted admite que era su primera opción, pero no quiso cargarlo con eso mientras estaba deprimido. John se ofrece a ayudar y Ted se emociona. Van a una clínica de fertilidad para que John done su muestra. Mientras John está ocupado, el doctor reconoce a Ted como el famoso osito que cobró vida y le muestra una sala donde almacenan muestras de esperma para estudios. John regresa y mientras el doctor atiende una llamada, John y Ted empiezan a jugar lanzando frascos de líquidos. Accidentalmente, un estante cae sobre John, dejándolo cubierto de líquido masculino. Por otro lado, Donnie ahora trabaja como conserje en la juguetería Hasbro e intenta ganarse al ejecutivo, el señor Jessup, diciéndole que cambia las pastillas de los urinarios de su baño favorito todos los días porque un hombre tan importante no debería oler a orina. Más tarde, un doctor informa a Ted y Tammy que ella es infértil debido a su pasado con sustancias, por lo que no pueden hacer inseminación. Intentan adoptar, pero la directora de la agencia les niega el proceso debido al historial de sustancias de Tammy y les advierte que Ted no es considerado una persona legalmente, sino una propiedad, lo que ha generado alertas. El Ministerio de Trabajo contacta
al jefe de Ted, quien se ve obligado a despedirlo. Además, cierran las cuentas bancarias y tarjetas de Ted y anulan su matrimonio con Tammy. Ted se está enfrentando a una pregunta que parece simple, pero resulta ser mucho más compleja. ¿Qué significa ser persona? Con esta pregunta, esta película cómica e irreverente está explorando un dilema filosófico muy serio. ¿Es la palabra persona sinónimo de ser humano? A menudo en el lenguaje cotidiano la usamos así, persona como sinónimo de ser humano. Pero si miramos más de cerca, el concepto no es tan simple. De hecho, incluso en el lenguaje común aceptamos que el término podría aplicarse a seres no humanos como Dios, los ángeles o personajes ficticios con los que sentimos empatía. Y al mismo tiempo, no todos incluyen a todos los seres humanos dentro de esta categoría. Por ejemplo, algunos no consideran personas a los embriones humanos. Dicho esto, muchos filósofos han puesto en duda la idea de que solo los seres humanos puedan ser considerados personas. Puede sonar extraño, lo sé, pero al final te lo voy a explicar y te aseguro que te dejará pensando. John sugiere contratar a un abogado para probar en la corte que Ted es una persona. Un abogado reconocido los rechaza porque no puede representarlos gratis, pero les recomienda a su sobrina, Samantha, quien acaba de aprobar el examen de la barra de abogados y acepta tomar el caso pro bono. Samantha se presenta con sus nuevos clientes. Cuando Ted se entera de que tiene 26 años, se preocupa, pero después de verla fumar hierba, se relaja. Samantha, quien resulta ser muy inteligente, le explica a Ted que es una minoría oprimida. Le han negado derechos básicos solo por ser diferente, algo que es inconstitucional. Ella promete ayudarlo a recuperar su vida. Pasando días en la biblioteca, revisan libros de leyes y casos y poco a poco forman una amistad. Un día, mientras estudian, Samantha menciona que Ted necesita un apellido para ser reconocido como persona. Ted elige Clover Lang, inspirado en un personaje de Rocky 3. Samantha nunca ha visto Rocky ni nada relacionado con cultura pop, solo ha leído literatura como Shakespeare, lo que se convierte en un chiste recurrente. Mientras tanto, en Hasbro, Donnie le presenta al señor Jessup un plan para ganar $1,000 millones. Le muestra un artículo sobre la demanda de Ted para convertirse en persona. Si pierde el caso, será solo una propiedad, lo que permitiría robarlo, abrirlo y descubrir qué lo hace estar vivo para luego producir Teds en masa. El ejecutivo pregunta qué quiere Donnie a cambio, pero él solo desea su propio Ted. Así que Jessup contrata al mejor abogado, Shep Wild, para enfrentar a Samantha en el juicio. Por la noche, después de cenar con Ted y Tammy, Sam le pregunta a John por qué no está casado. John explica que sí lo estuvo, pero las cosas no funcionaron. Cuenta que, aunque su día a día con Lori funcionaba, ella intentaba convertirlo en alguien que no era. Suspirando, confiesa que trató de ser quien ella quería, hasta que un día se dio cuenta de que había perdido su esencia. A pesar de que la amaba, entendió que no eran el uno para el otro. Samantha comenta que al menos John lo entendió, porque muchas personas pasan su vida intentando que funcione con la persona equivocada. Amar a alguien no siempre significa que sean compatibles o que estén destinados a estar juntos. A veces el amor no es suficiente para sostener una vida compartida, y entenderlo puede ser muy doloroso. Reconocerlo requiere muchísima valentía, porque es mucho más fácil aferrarse a una relación a la esperanza de que el tiempo lo arregle todo, que enfrentarse al vacío y la incertidumbre de soltar a alguien que amamos. Aceptar que no somos el uno para el otro no es un fracaso, es un acto de amor propio y también de respeto hacia la otra persona, porque ambos merecemos un amor que sea recíproco y auténtico. Llega el día del juicio con gran cobertura mediática. Shep Wild comienza diciendo que ser humano es un regalo único y que compartirlo con cualquier cosa le quitaría valor. Sam, por su parte, apela a la justicia y recuerda el caso de un esclavo quien perdió su lucha por ser reconocido como persona hace 150 años, algo que hoy sabemos fue injusto. Insta al jurado a no cometer el mismo error. Durante los interrogatorios, Tammy comenta que Ted no tiene genitales porque es un juguete. John describe su amistad y dice que Ted es más humano que muchos, aunque lo compró en una juguetería. Y Ted explica que es consciente de sí mismo, capaz de amar y sentir como cualquier persona. Sin embargo, cuando Wild le pide que oprima su pecho y se escucha su frase programada de fábrica, la audiencia murmura. Finalmente, el jurado decide que Ted no es legalmente una persona. Mientras Ted se siente derrotado, Sam insiste en que no se rendirá. Propone contactar a Patrick, el mejor abogado de derechos civiles, quien podría revertir el veredicto. Patrick acepta reunirse con ellos en Nueva York. Ted, John y Sam se dirigen allá, pero paran en un restaurante en el camino. Ted le dice a John que la mesera le lanzó miradas insinuantes. Sam pregunta si ella también tiene miradas insinuantes, y Ted responde que tiene miradas de quien quiere un anillo. Ted insiste en manejar para sentirse útil, pero termina chocando el auto contra el techo de un granero.
deciden pasar la noche ahí y descubren que están en una granja de hierba. Sam encuentra un bong con forma fálica, pero ni Ted ni John quieren usarlo. Mientras Ted busca algo más, John le confiesa a Sam que aprecia todo lo que ha hecho por ellos sin cobrar nada. Sam responde que hay cosas más importantes que el dinero y menciona que cuando la ley devalúa una forma de vida, puede devaluar otras. Ted regresa con una guitarra y Sam lo sorprende cantando una canción. Después, John y Sam se besan. A la mañana siguiente, bajan el auto y continúan hacia Nueva York. Allí Patrick se reúne con ellos, pero decide no tomar el caso. Les dice que ser una persona también significa contribuir algo a la sociedad, y Ted no ha sido un ejemplo ni una inspiración. Decepcionados, se van. Ted, frustrado porque todo le está saliendo mal, se enfurece al ver a John y Sam besarse. Culpa a Sam por arruinar el caso y a John por acostarse con Gollum, refiriéndose a Sam. Sam no entiende quién es Gollum y John le explica que es una modelo. Ted se aleja furioso. El osito entra a la convención de cómics y Donnie lo encuentra. Comienza una persecución. Ted roba un teléfono y llama a John para pedir ayuda, pero Donnie sigue tras él. Ted se esconde en una exhibición de otros Teds, pero cuando Donnie canta Sweet Caroline, Ted no resiste unirse al coro y es capturado. Donnie lo deja inconsciente y lo lleva a un sótano con el señor Jessup, donde lo atan a una mesa para abrirlo. Pero John y Sam llegan justo a tiempo. Jessup huye diciendo que trabaja para Mattel, mientras John golpea a Donnie haciendo que pierda su peluquín. Ted se disculpa con John y Sam diciendo que ya no le importa lo que el mundo piense de él porque sabe quién es y quiénes son sus amigos. Donnie, decidido a que nadie tenga a Ted, corta una cuerda que sostiene una réplica de la nave Enterprise para aplastarlo. John se lanza para salvar a Ted, pero la nave lo golpea y lo deja inconsciente. Donnie intenta escapar, pero es arrestado. En el hospital, John entra en coma. Los doctores piden a Ted, Sam y Tammy que salgan de la sala cuando los signos vitales de John colapsan. Por la mañana, les dicen que no sobrevivió. Devastados, entran a despedirse de él, pero de repente, John despierta. Había fingido su muerte con la ayuda del doctor. Sam se molesta, pero pronto lo perdona. En eso, Patrick entra a la habitación y dice que vio cómo John se sacrificó por salvar a Ted. Señala que Ted inspiró ese acto de heroísmo y que alguien capaz de generar ese tipo de amor merece ser reconocido como persona. Decide tomar el caso. En el juicio, Patrick argumenta que Ted es una persona porque es consciente de sí mismo, entiende emociones complejas y puede sentir empatía. Ganan el caso y todo Boston celebra. Ted le propone matrimonio a Tammy nuevamente y adoptan a un hijo al que llaman Apollo Creed Clover Lang. John y Sam, como padrinos, le regalan un juguete que se parece a un pequeño Ted, diciéndole que, si lo desea con todo su corazón, tal vez cobre vida algún día. Ahora sí, para comprender el significado más profundo del conflicto de esta segunda película de Ted sobre si debería ser considerado una persona o no, y el debate que muchos filósofos plantean sobre qué define a una persona, es útil desglosar el concepto en sus tres sentidos distintos: descriptivo, moral y jurídico. Primero, hablemos de persona en sentido descriptivo. A lo largo del tiempo, distintos pensadores han ofrecido diversas definiciones sobre lo que constituye una persona. Una descripción que resulta útil para este análisis es que una persona es cualquier ser que posea inteligencia significativa, una vida emocional rica, autoconciencia social y lo que se conoce como autoconciencia narrativa. O sea, la capacidad de ver la propia vida como una historia en desarrollo, con recuerdos detallados del pasado y planes para el futuro. Por ejemplo, un humano adulto o el oso Ted podrían encajar en esta definición, mientras que un embrión humano o un gato no cumplirían con todos estos criterios. En segundo lugar, cuando hablamos de persona desde una perspectiva moral, nos referimos a un individuo que merece derechos fundamentales como la vida, la libertad y la protección contra el sufrimiento. Un ejemplo histórico sería el trato inhumano hacia los esclavos en Estados Unidos, donde se les negaba monstruosamente su condición de personas morales. Por lo general, se acepta que cumplir con los criterios descriptivos de persona es suficiente para ser una persona moral. Sin embargo, el debate surge al preguntarnos si esto es una condición necesaria. Por ejemplo, algunos sostienen que los fetos o los animales sintientes merecen derechos morales básicos, incluso si no cumplen con todos los criterios descriptivos. Por último, está el sentido jurídico. En este caso, una persona es alguien que tiene plena protección legal y derechos reconocidos por la ley. Hoy en día, en la mayoría de los países, este estatus se reserva para los humanos, aunque también se otorga a empresas, pero no para animales no humanos. Este dilema se refleja claramente en el caso de Ted. Aunque cumple con la definición descriptiva de una persona, la ley no lo reconoce como tal porque no es humano, lo que lo deja desprovisto de derechos. Sin embargo, este mismo debate se extiende a ciertos animales no humanos, como elefantes, delfines y grandes simios. Un argumento común en este debate es que estos
estos animales tienen características que los acercan a lo que entendemos como personas. David de Gracia, un filósofo especializado en bioética, señala que estos animales poseen inteligencia avanzada, una vida emocional rica, autoconciencia corporal y un alto nivel de autoconciencia social. Sin embargo, no hay pruebas claras de que tengan autoconciencia narrativa, es decir, la capacidad de ver su vida como una historia con pasado, presente y futuro. De Gracia propone el término persona límite para referirse a estos animales. No se trata del trastorno, sino de una zona gris entre lo que consideramos personas y no personas. Según el filósofo, este estatus debería bastar para considerarlos personas morales. Y si un ser tiene derechos morales, ¿no debería también tener protección legal? De Gracia hace una comparación interesante. Los bebés tampoco cumplen con todos los criterios descriptivos de una persona, pero nadie cuestiona que tienen derechos morales básicos, como el derecho a la vida y a la integridad física. Entonces, ¿por qué no aplicar este mismo razonamiento a los animales con capacidades avanzadas? El argumento de Gracia, respaldado por otros filósofos y activistas, es que cualquier ser que sea una persona completa o una persona límite en el sentido descriptivo, es decir, con inteligencia, autoconciencia y demás características, debería ser reconocido como persona moral y por ende también como persona jurídica. En otras palabras, aunque estos seres estén en una zona gris, eso debería ser suficiente para garantizarles derechos fundamentales y protección legal. ¿Qué opinas sobre estas ideas tú? ¿Qué es lo que realmente hace que alguien sea una persona? ¿Deberíamos ampliar la categoría de persona para incluir a otros animales no humanos? Si algo nos enseña TED es que estas preguntas no son solo abstractas, son cuestiones que impactan vidas reales, ya sea en el caso de un oso de peluche animado, un feto, un animal con inteligencia o, como vimos en el pasado, grupos humanos que fueron despojados de sus derechos. Quizás la verdadera lección de esta segunda parte de la historia es que para construir un mundo más justo necesitamos repensar y ampliar nuestra definición de lo que significa ser una persona. A ti que llegaste hasta el final, gracias por quedarte hasta acá. Recuerda que puedes probar ExpressVPN desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción. Una vez más, les agradezco a mis amigos de ExpressVPN por patrocinar este video y tú y yo nos vemos en el próximo video.